Listo. Voy a empezar a grabar para los chicos que no puedan ingresar, pues entonces puedan tener el acceso a la clase y no tengan de pronto algún problema en saber qué se explicó y qué es lo que vamos a trabajar. Resulta que hoy les voy a pasar una guía nueva a través del chat de WhatsApp y también la voy a subir a la plataforma. Estoy subiendo las ¿Verdad que, guías a la profe? plataforma Nova Perdón. que voy a, perdón, me pico estoy como mala del oído. Bueno, que hoy voy a dar una guía nueva para que ustedes la desarrollen y vamos a explicar un tema relacionado. Ustedes saben que hemos venido trabajando aspectos referentes a la materia y vamos a continuar precisamente con eso. Hoy vamos a hablar sobre los componentes de la materia y la idea es que ustedes, pues hoy tengan la guía en su poder a través del grupo de WhatsApp, la voy a dejar. Luego la voy a subir también a plataforma Nova. Les recuerdo que todas las guías están en la plataforma Nova para que les peguen una ojeadita y la descarguen si la necesitan para poderse poner al día aquellos estudiantes que de pronto tengan alguna nota pendiente y pues ahí la encuentran para que no, de pronto no, profe, mándeme la guía que no la tengo y realmente pues yo estoy un poquito ocupada con revisando lo del día lúdico, entonces de pronto y les contesto tarde. Y Juan Esteban, ¿qué me dices, hijo? Profe, ¿cuándo vamos a empezar a ver tabla periódica? Despuésito, porque es que tenemos que ver átomos, Bueno, sí, número atómico, cuando ya empecemos a ver las características ya de los elementos químicos, entonces ahí ya vemos tabla periódica. Pero pues tratemos de ir avanzando para ver si alcanzamos precisamente a abordar lo antes posible ya estos criterios. Entonces, pues en clases pasadas habíamos mirado lo referente a la materia, ¿sí? Que la materia es todo aquello que nos rodea, que la materia ha sido estudiada desde hace muchísimo tiempo y que hemos tratado de saber cuál es la constitución de la materia. Sabemos precisamente que llamamos materia a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa, ¿sí? Y hemos tratado de comprender todos los fenómenos que surgen a partir de la materia. Espérenme un ratico, doy ingreso, que todavía están solicitando ingreso. Entonces, pues a través del tiempo se han hecho estudios, caracterizaciones de la materia para definir qué, su composición, es decir, de qué consta la materia, ¿sí? Y al estar, al hacer estos estudios, pues nosotros necesitamos saber o nuestra inquietud se ha direccionado es a saber, si bien es cierto, cuál es la constitución de la materia, pues también cuál es la estructura interna de la materia, ¿sí? O sea, de qué tiene internamente la materia, qué tienen internamente los elementos, los objetos, cuál es su composición, o sea, está hecho de qué o qué, para qué, ¿sí? Entonces, toda esta serie de estudios, de inquietudes que han surgido a partir de querer conocer, ¿sí?, la composición de la materia, nos han llevado o llevaron a los científicos a determinar que la materia está constituida por unas partículas que son muy pequeñas, que se denominan átomos, ¿sí? Los átomos vienen siendo como las partículas más pequeñas en el sentido de que son como las que constituyen o las partículas principales que constituyen la materia. Al igual que la célula es la partícula más pequeña que constituye, por ejemplo, a un ser vivo, ¿sí? Entonces, en biología, por ejemplo, si usted le dicen cuál es la parte fundamental de un organismo, usted siempre dice que es la célula. Entonces, en cuanto a la materia, podemos decir que la materia tiene su elemento principal, el elemento constitutivo, que es el átomo. Denme un segundito, denme un momentico, pero ya estoy con ustedes.
Perdónenme la vida, les cuento que ayer me quedé varada y me quedé varada y me vinieron a ayudar con con la desvaración, no mentira, con lo del carro. Entonces, por eso es que me tuve que ir corriendo porque llegaban por las llaves. Bueno, chicos, entonces estábamos diciendo que la parte más pequeñita que constituye la materia se denomina átomo, ¿no? Y que los átomos, ¿no? Están presentes en diferentes cuerpos, en los cuales cumplen una función particular, pues es conformarlo precisamente. Y adicionalmente presentan unas propiedades que son específicas, es decir, que las caracterizan o le dan características a un cuerpo para distinguirlo de otro que esté, pues, que esté al lado o que haya o que exista, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un punto de comparación precisamente para determinar qué características son propias de un objeto y cuáles del otro. Estas partículas que llamamos átomos, ¿no? Se unen unos con otros y forman ¿qué? Forman moléculas. Y las moléculas también reciben el nombre de ¿qué? De compuestos. Entonces, por ejemplo, cuando yo les pregunte, ¿qué son los compuestos? Entonces ustedes me pueden decir, es la unión de varios átomos, ¿sí? Que conforman las moléculas. Entonces, ¿qué es un compuesto? Es la conformación o la unión de varios átomos para conformar una molécula. Por ejemplo, nosotros tenemos los átomos de hidrógeno y de oxígeno, ¿sí? Solitos pues van a ser elementos individuales como tal, oxígeno e hidrógeno. Pero si nosotros procuramos unirlos, entonces ahí me van a conformar esos dos átomos una molécula de agua, ¿sí? H2O, con dos oxígenos más un hidrógeno, usted va a tener una conformación de algo, de un elemento, de una sustancia, ¿sí? Que es vital, que es el agua. Entonces, podemos decir que las características, que dentro de las características de los compuestos podemos encontrar que estos tienen proporciones fijas, ¿sí? Pero, es decir, que siempre van a, por ejemplo, en el caso del agua, proporciones fijas. Siempre va a haber dos átomos de H2O, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿sí? Siempre para formar una molécula de agua. Eso no va a cambiar. Si usted tiene H3O, eso no va a ser agua, ¿sí? El agua siempre va a ser dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno. Entonces siempre van a guardar estos compuestos una composición, valga la redundancia, o una proporción fija. Y adicionalmente, ¿no? Cuando un compuesto se da por la unión de dos o más elementos, resulta que los elementos que conforman este compuesto o esta molécula, pues individualmente tenían una característica que los señalaba, ¿sí? Que los determinaba como un elemento individual. Sin embargo, cuando estos se unen a otros, por ejemplo, volvamos al agua, el oxígeno se une al hidrógeno, entonces ya el oxígeno y el hidrógeno van a eh, lograr tener unas características completamente diferentes porque ya están unidos, ¿sí? Ya están condensados, puede decirse, o combinados más bien, perdón, esa es la palabra que quería utilizar, combinados. Entonces, usted, por ejemplo, no va a ver que en el agua, o sea, va a ver que el agua es un líquido, pero si usted lo mira el oxígeno por separado, ¿sí? El oxígeno individual, usted observa o sabe que es un gas, ¿sí? Entonces, ya cuando se une el hidrógeno, mire que cambia las características y se vuelve un líquido realizando o dando lugar a una molécula de agua. La composición de la materia, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. El mundo no tiene, o nos han dicho, nos han hablado en sociales, yo creo que la profe Lucerito, si les da a ustedes, les ha hablado que una de las teorías que más sobresale sobre el origen del mundo es la explosión, ¿no? Y que a partir de esta explosión se da un proceso en el que se empezaron a crear las galaxias, los sistemas solares y que, que a la vez que Ah, hubo esta profe, por la explosión, estación del Big
Big One. Big Bang, ajá. Y entonces hubo una expansión del universo y empezaron a formarse unos átomos, ¿sí? Y estos átomos fueron los que empezaron a conformar los elementos de la naturaleza, así como pues los conocemos ahora, pero pues primitivamente eran, bueno, de alguna manera diferentes porque ya hemos evolucionado muchísimo, tanto a nivel biológico como a nivel molecular, a nivel físico, etcétera, ¿sí? Entonces, todos los átomos que existen en la naturaleza empezaron a combinarse y dieron lugar pues a los componentes que hasta el momento se van dando en el mundo, incluidos nosotros, en el mundo natural. Aquí la unión de algunos átomos forman las moléculas, ¿sí? Ustedes ya saben que los átomos es la parte pequeñita, entonces cuando se unen los átomos empiezan a formar unos elementos más grandes o unos objetos, podría decirlo, mejor le voy a llamar objetos más grandes que se denominan moléculas y estas moléculas empiezan a formar unas estructuras que ya son más grandes, que tienen formas, que tienen características pues que ya las diferencian unas de otras, ¿sí? Entonces, todo esto constituye la materia y los elementos, los componentes que nosotros conocemos actualmente. José Alejandro, dime. José, estás levantando la manita. Profe, ¿me puedo salir un momento? Es que la pantalla me queda congelada. Sí, claro, y vuelves a dar ingreso, no te preocupes. Bueno, entonces hay unos elementos químicos que integran la materia y que se pueden encontrar solos, ¿no? O también se pueden encontrar unidos a otros elementos, ¿sí? Y que conforman, como ya les había dicho, las moléculas. De ambas formas cumplen papeles específicos, cumplen papeles o tienen características y funcionamiento específico, bien sea siendo un elemento individual o bien sea combinado con dos o más elementos, con otro elemento o más, ¿sí? Y entonces, como tienen estas funciones o tienen ya unas funciones determinadas, pues van a actuar de diferente manera o van a cumplir pues papeles diferentes. La materia nosotros la hemos definido, ustedes ya saben, como todo aquel objeto que tiene masa. Espérenme, le doy, ay, estaban pidiendo ingreso. Espérense un momentico a ver si aparece otra vez. No, bueno. Profe. Profe, el carbón hace parte ¿de qué? ¿De eso, profe? El carbono es un elemento de la El carbono. El carbono es un elemento de la tabla periódica, es un elemento solito. Espérenme que... Profesora. Señor. La pantalla se me queda congelada y se me sale de la reunión y me vuelve a entrar. Voy a salir y reiniciar la Sí. tablet y vuelvo a entrar. Ah, ¿Me ya, puede aceptar? me avisa de pronto porque a veces se demora en solicitar como el ingreso. ¿Listo? Por favor. Sí, yo creo que es eso. Bueno, listo. Igual continuamos acá. Entonces, definimos la materia como todo aquello que tiene una masa y que ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Entonces, esta es la definición que nosotros utilizamos para todos los elementos o los objetos que existen en el mundo, los vivos y los no vivos. Un cuerpo es una porción definida de materia. Entonces, por ejemplo, una cama, un peine, un celular, una olla, un zapato, la cortina, etcétera, ¿no? Todo es un cuerpo a la hora. ¿Por qué? Porque me está ocupando un lugar en el espacio, tiene masa, le puedo medir su masa en kilogramos, en gramos, etcétera, y cumplen una función, ¿cierto? Eso es materia. Al decir nosotros que es una porción definida, ¿no? Queremos connotar con eso que tiene una definición, es decir, les voy a mostrar.
El celular no es infinito, ¿cierto? El celular, miren que tiene la forma, este es el límite, está delimitado, ¿sí? Y tiene unas características, por ejemplo, es negro, la tapa es azul, aquí tiene las letras, no sé, ¿cómo se dice? En Arial, podría decirse, tiene una clave, está en el, o sea, el fondo del WhatsApp es verde, qué sé yo. Tiene esas características, ese celular, pero entonces no van a ser las mismas características que tienen estas gafas, ¿sí? Que son de marco rojo, que son, bueno, ovaladas, que son feas, bonitas, bueno, lo que ustedes quieran, ¿sí? Hay algunas características como nosotros habíamos. Nicolás, ¿tú me quieres preguntar algo? Tiene levantada la mano. Profe, es que te iba a decir que si voy a salirme y volver a entrar porque es que la veo congelada. Hágale, hágale. Los que tengan problema, pues luego me vuelven a pedir ingreso. No hay problema. Bueno, profe, ¿Mm? Sí, yo estoy qué pendiente. pena, profe, No, no, por tranquilo. interrumpirla. Tranquilo, no te preocupes. Bueno, entonces, hay unas características, como les digo, el tamaño, el olor, que son comunes, ¿sí? Que son generales. Y eso ya lo habíamos hablado en alguna clase. Pero hay unas características que vuelven a las sustancias, ¿sí? A los compuestos, a los objetos como tal, diferentes unos de otros, ¿sí? No, no por el color, no por el tamaño, no por el sabor, etcétera, sino ya por unas características que pues, como su nombre lo indica, son específicas y son inherentes de cada uno de esos objetos. Por ejemplo, una característica específica, ¿sí? O una propiedad específica podría ser la densidad. El agua no tiene la misma densidad del aceite, por eso el aceite flota en el agua, ¿sí? O, por ejemplo, el punto de ebullición del aceite también, podríamos ponerlo, es diferente al punto de ebullición del agua. El punto de ebullición del agua es 100 grados, es decir, que cuando en la estufa, una ollita con agua, espérenme, les doy ingreso a estos chicos, una olla con agua empieza a hervir y llega al punto de 100 grados, entonces, perdón, se calienta tanto que llega al punto de 100 grados, esta empieza a hervir, ¿sí? Y ese es el punto de ebullición. O cuando se quema algo, ¿sí? El punto de fusión. Listo, profe, ya la veo mejor. Bueno, me alegro mucho. El punto de fusión, o sea, cómo se quema, por ejemplo, una madera, no va a ser en el tiempo, en el espacio, en las mismas características a como yo quemo un papel. Entonces, los dos tienen un punto de fusión diferente, ¿sí? Así yo puedo distinguir una materia de la otra, un lápiz de un cuadro, de un bombillo, bueno, de cualquier cosa. A pesar de que todos los cuerpos están conformados por materia, ¿no? Tienen propiedades comunes, pero tienen propiedades también que son específicas, que les dan una característica que cuando yo hablo de específica es que los pueden diferenciar, ¿sí? Unos de los otros. Si bien es cierto, yo puedo diferenciar por la forma, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo voy a seguir con el ejemplo del agua y del aceite. Si yo pongo un vaso de agua y un vaso de aceite llenos al mismo tope, los vasos son similares, yo voy a poder determinar la característica que tienen el vaso de aceite porque precisamente por su viscosidad, por su densidad, por el punto de fusión, punto de ebullición, ¿sí? A simple vista. Porque no va a coincidir con estas mismas características, pero hablando del agua. Entonces siempre van a haber unas características específicas que me van a dar una diferenciación completa de un objeto hacia otro. Vamos a hablar de los elementos. Los elementos, ay, un mosquito que me... Los elementos son
una sustancia, o podemos decirle que son sustancias, ¿sí? Que no pueden ser descompuestas en otra. ¿Por qué? Porque es como la parte elemental, valga la redundancia, es la parte más pequeña que compone, de la cual está compuesta, ¿sí? Entonces no puede ser sometida a procesos químicos, por ejemplo, para su separación. No se puede separar en más partes. El elemento como tal es la parte más pequeña, ¿sí? Le podemos llamar también materia básica, que es lo que constituye el universo material. En la Edad Media, ¿no? Hubo grandes descubrimientos en los cuales se determinaron una serie de elementos que son los que algunos de ellos conforman en este momento la tabla periódica. A lo largo de la historia, gente muy curiosa, científicos, han ido descubriendo poco a poco elementos y estos elementos se han condensado en un conjunto organizado de tal manera que estén agrupados por características estos elementos. Actualmente nosotros podemos hablar de alrededor de 108 elementos que se encuentran distribuidos, como les dije anteriormente, de acuerdo a sus propiedades y a sus características en la tabla periódica. Cuando me hablaban de la tabla periódica ahora, ustedes si la tienen a la mano pueden encontrar, por ejemplo, que hay elementos que están asociados a sus características y que ocupan un lugar. Por ejemplo, están los metales, están los no metales, están los halógenos, están los gases nobles, ¿sí? Y adicionalmente a eso hay una organización por grupos y por familias, ¿sí? Entonces miren que en la tabla periódica de los elementos que se han descubierto a la fecha, nosotros podemos encontrar una gran recopilación de estos elementos, pero también de acuerdo o se han agrupado más bien de acuerdo a las características que cada uno de estos tiene. ¿Qué podemos señalar como generalidades respecto a los elementos que constituyen la materia? Direccionándonos a los que están en la tabla periódica, nosotros podemos encontrar que hay elementos que en su gran mayoría o la gran mayoría de los elementos que hemos conseguido ubicar en la tabla periódica están en forma o estado sólido. Hay algunos que están en estado líquido, que son muy poquitos, ¿sí? Y hay otros que están en estado gaseoso. Entonces miren que nosotros podemos encontrar prácticamente todos los estados de la materia constituyendo nuestra tabla periódica. La gran mayoría son sólidos y de líquidos solamente hay unos dos. Creo que son el bromo y el mercurio, si no estoy mal. Espérenme, parece que doy ingreso aquí. No han entrado toda la clase. Bueno. Cuando una sustancia se forma, es porque un elemento se ha unido con otro o con varios, ¿sí? Entonces, las sustancias nosotros podemos decir que son las uniones de los elementos, de varios elementos, de dos o más elementos, podría decirse. Adicionalmente, nosotros podemos determinar, por ejemplo, que los elementos que están ubicados en la tabla periódica son diferenciados o son distinguidos por un símbolo, ¿sí? Que lo representa. Por ejemplo, si yo les digo a qué elemento de la tabla periódica corresponde el Na, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir? ¿El qué, profe? Na, por ejemplo. Espere, profe. O uno más fácil, la C solita. La C, carbono. Carbono. La O. La O, oxígeno. El oxígeno, muy bien. Sí, La no. F. La F, Fósforo. No, la P es el fósforo. espere, profe. Flúor. Flúor. Fe.
espere. Hoy, FL, No, Fe, E de enano. no le encuentro. Espere, profe. No lo encuentro. Hierro, y así sucesivamente. Ustedes se dan cuenta que hay una característica, ¿cierto? En estos elementos. Resulta que nosotros los nombramos por símbolos, es decir, que no en la tabla periódica usted no va a encontrar como tal la palabra sodio, sino que va a encontrar el símbolo del sodio que es Na. Pero este símbolo siempre va a estar escrito la primera con mayúscula y la segunda con minúscula, cuando tiene dos letras. ¿Por qué? Porque hay elementos que se repiten en la primera letra, que por ejemplo está la Ne del neón o la N sola del nitrógeno, ¿sí? Ellos comparten la primera letra, ¿sí? Y fíjense que la primera letra siempre es mayúscula, pero la segunda letra ustedes ya la van a encontrar en minúscula y esa es la que me va a diferenciar a la hora de la repetición de las primeras letras el elemento. Entonces, Na hace referencia al elemento sodio. Ne hace referencia al elemento neón y N solita al nitrógeno, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a la tabla periódica, tienen que fijarse que siempre van los símbolos o las... Profe, ¿y el número atómico para qué es? El número atómico, ese mide el número de protones, si no estoy mal, en el átomo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver número atómico, masa atómica, todos los componentes que tiene el átomo, porque esas son partes constitutivas que nos pueden dar características del átomo. Si ven, es el número total de protones que tiene cada átomo del elemento. Entonces, el número atómico me mide el número de protones. ¿Y qué son los protones? Son la carga positiva que tiene el átomo, ¿sí? Porque el átomo, que ya lo vamos a ver más adelante, tiene tres partes fundamentales. En el núcleo tiene a los protones y a los neutrones. Los protones son carga positiva, los neutrones son carga neutra. Y afuera, girando alrededor del núcleo, del átomo, están los electrones que tienen carga negativa. Entonces, cuando relaciono estos tres elementos, vamos a poder saber el número atómico, la masa atómica y otras características que tienen los átomos, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso, entonces nosotros en la tabla periódica vamos a encontrar esta organización de elementos. Ya les decía yo, por características se organizan de tal manera, ¿sí? O sea, ellos comparten unas características, los que son metales, como por ejemplo el oro, el cobre, la plata, ¿sí? Y otros que son no metales, por ejemplo, el azufre, el cloro, y otros que son gases, por ejemplo, el helio, el neón, ¿sí? Los de la fila de acá, de la fila 6, creo que se me olvidó. Tengo que ver una tabla periódica. Pero entonces cada región de la tabla periódica me determina unos elementos que son característicos entre sí, que tienen características similares entre sí y que se han agrupado de tal manera que queden junticos para que se puedan diferenciar de los otros, ¿sí? Entonces esa tabla periódica a mí me da una organización, me provee una organización en los elementos, por grupos, por familias, por periodos, ¿sí? Y me dan, por ejemplo, zonas, ya les había dicho yo, de los que son elementos metálicos, elementos que son no metálicos, elementos que tienen en sus características gases nobles, etcétera, 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 ¿sí? Como les digo, van a diferenciarse por su símbolo, tienen cada uno su número atómico correspondiente, ¿no? Etcétera, etcétera.
Y cada uno pues tiene características de lo que le decía, de protones, de neutrones y de electrones, pues que los diferencian de un elemento a otro. ¿Qué más podemos decir? A ver, hay en la guía que yo les pongo, creo que hay un cuadrito, si no estoy mal, en el que yo pues nombré algunos elementos ya de la tabla periódica y la característica o la función que cumple cada elemento. Y con base en esta tablita, si no estoy mal, hay un punto de los ejercicios que están alrededor, o sea, no hay taller como tal, sino que hay preguntas durante el desarrollo de la guía. Entonces, ustedes conforme van avanzando en la guía, van haciendo el desarrollo de estos punticos, ¿sí? Porque me decía un estudiante, no sé de qué grado, que no había taller y el taller está determinado en las actividades que están en cada, o sea, yo explico algo y hago una preguntita. Ese sería como el taller. Para la próxima clase vamos a hablar ya de lo que son los compuestos químicos, que son ya la unión de varios elementos, ¿sí? La unión, estos serían como la unión química de uno o más, no, de dos o más elementos de los cuales hablamos previamente, ¿sí? Y que conforman nuevas sustancias que tienen características completamente diferentes, como ya lo habíamos dicho previamente, a los que le dan origen. Entonces vamos a ver ya lo que hace referencia a sustancias, a mezclas. Vamos a ir avanzando en eso y ya vamos a ver si nos centramos un poquito más en la parte de conformación de tabla periódica. Ojalá que nos alcance para avanzar. Steven, cuéntame. Profe, una pregunta. Sí, Ahorita envía la guía, ¿verdad? sí, amor, yo ahorita que terminemos, como ya se va a acabar, nos queda menos de un minutico, ahorita mismo yo les pongo a subir el video y les comparto Profe, la guía en el... ¿tenemos que conectarnos otra vez? No, amor, porque ya faltan 8 minutos, entonces ya no. Ah, bueno, profe. Únicamente estén pendientes ahorita del chat para que puedan descargar la guía. Yo ahorita la adjunto. Bueno, profe, gracias. Bueno, amor. Bueno, Entonces, profe. les agradezco muchísimo, niños. Que Chao, Chao, feliz profe. día, profe. a ver si vamos Feliz avanzando. día. Hacemos un jueguito. Ojalá que alcancemos a hacernos un juego de preguntas. Nos vemos. Muchas gracias por la clase, chicos. Chao, profe. Chao, Un lindo profe. día. Señor. Chao, me dice. Chao, que estén bien.